Bienvenidos mis amiguitos, hoy día vamos a hacer el tema de certezas, abordando preguntas de las distintas universidades nacionales y sobre todo abordando la parte teórica del tema de certezas. Vamos a verlo. Bien, ¿sabías que hay un principio matemático muy famoso llamado el principio del Palomar que sustenta de alguna manera el famoso tema de certezas, cuyo tema aparece muchas veces en las preguntas de los temas de los exámenes de admisión? Te presento al teorema o al principio del Palomar, ¿sí? Dicho o enunciado por primera vez por el alemán Gustav Dirichlet, el principio del Palomar dice lo siguiente, que si m palomas se van a colocar en n palomares, con la condición de que haya más palomas que palomares, si se tiene más palomas que palomares, entonces con seguridad, ¿qué va a ocurrir irremediablemente? Que vamos a tener al menos un palomar con dos o más palomas. Eso menciona el principio del Palomar. Es un principio que quizás uno lo puede entender de manera sencilla. Si tenemos más palomas que casillas o que palomares, irremediablemente pues alguna de las palomares va a contener dos o más palomas. Vamos a ver eso cómo funciona con nuestra pregunta del tema de certezas, que dice lo siguiente. ¿Cuántas personas debe haber como mínimo en una reunión para tener la seguridad que entre ellas hay dos personas que nacieron el mismo mes? Mira que nos están pidiendo la menor cantidad de personas y nos están pidiendo tener la seguridad de que vaya a ocurrir esto. El principio del Palomar nos garantiza, ¿sí? Nos garantiza que algo va a ocurrir, que una situación determinada va a ocurrir, pero no nos dice de qué manera es que podemos llegar a que ocurra ello. Así que de alguna manera, haciendo una analogía entre el famoso principio del Palomar y nuestra preguntita, nosotros podríamos tratar de hacer la analogía de que cada uno de los meses, cada una de las casillas en los cuales hay un mes, de enero a diciembre, que son 12, lo vamos a ver como los palomares de nuestro famoso principio del Palomar. Es decir, los palomares en nuestra pregunta de certeza, los palomares serían pues los 12 meses. ¿Sí? Si tenemos 12 meses diferentes y nos piden pues de que haya dos personas en el mismo mes, que hayan nacido en el mismo mes, ¿qué dice el principio del Palomar? Que necesitamos una cantidad mayor a ella. Necesitamos una cantidad mayor a ella. Es decir, las palomas en nuestro problema, ¿sí? Las palomas del enunciado o el principio del Palomar en nuestro problema tendrían que ser pues 13 o más personas. Pero como nos piden la menor cantidad, entonces eso sería únicamente o ocurrirá con 13 personas. Entonces, de alguna manera, como te das cuenta, el principio del Palomar te garantiza que con 13 personas, ¿sí? vas a tener pues dos personas que hayan nacido en el mismo mes. Con 13 personas vas a tener un mes en el cual se encuentren pues dos personas que hayan nacido en ese mismo mes. Pero como no nos indica cómo es que llegamos a esa situación, lo que tenemos que nosotros trabajar a continuación es el famoso peor de los casos. ¿Y qué cosa es lo que algunos llamamos el peor de los casos? Bueno, de alguna manera, hacer lo contrario a lo que nos piden. ¿Por qué? Porque para tener la seguridad de que algo va a ocurrir, vamos a tener que empezar a analizar que ocurra lo que no queremos. Ya que aquí nos piden que hayan nacido en el mismo mes, lo contrario es que esas dos personas no hayan nacido en el mismo mes. Entonces podremos analizar que las personas han nacido en diferentes meses. De esa manera, si han nacido personas en diferentes meses, cuando tú tengas a 12 personas, cada una en un distinto mes, pues tendrás todos los meses ocupados con una sola persona. De modo que al llegar una persona más, tendría que haber estado o tendrá que estar en alguno de esos meses. Por lo tanto, en esta pregunta de cuántas personas debe haber como mínimo para que haya dos
que haya nacido en el mismo mes, tendría que ser pues 13 personas. Haciendo simplemente o comenzando a analizar el problema por lo contrario a lo que nos piden, para poder tener la seguridad de que ello va a ocurrir. Y el principio del palomar de alguna manera pues nos garantiza que eso iba a ocurrir, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a abordar situaciones distintas para poder aplicar lo que conocemos como el peor de los casos, para poder encontrar esa menor cantidad que de alguna u otra manera el principio del palomar nos quiere dar a entender, ¿sí? Vamos a continuar. Bien, si bien es cierto, el principio del palomar nos garantiza o nos da la seguridad de que algo va a ocurrir, de que una situación se va a dar, no nos dice cuáles serían los pasos para llegar a que esa situación se dé. En este ejemplito, por ejemplo, menciona en una urna se tiene 6 fichas verdes y 8 rojas. Si se extraen una por una y al azar, ¿cuántas fichas se debe extraer como mínimo para obtener con certeza 2 fichas de igual color? Entonces, es una pregunta que definitivamente tiene que ver con lo que es el principio del palomar. Si usted hace la analogía entre quiénes serían las palomas y quiénes serían los palomares, recordar que acá nos piden, observar que nos piden 2 fichas de igual color. O sea que las fichas tengan el mismo color. De alguna manera uno diría, profesor, los colores son los palomares, los colores son las palomares y las fichas serían las palomas. Sin embargo, lo que te voy a ayudar, ¿sí? Lo que te voy a enseñar en este caso es mostrarte 3 pasos que nos puedan ayudar a resolver nuestras preguntas de certezas que son muy comunes en exámenes de admisión. Entonces, ¿qué dicen los pasos? El primer paso menciona y nos recomienda que identifiques qué es lo que te piden el problema. Es importante saber qué nos piden, porque si no entendemos qué nos piden, entonces no habría forma de saber qué vamos a calcular. Darse cuenta que en esta pregunta lo que el problema nos menciona es de que se tiene 6 fichas verdes, es decir, de las fichas de colores que tenemos, hay verdes y son 6. Y de las rojas, porque también aparece rojas en el texto, dice que son 8. Y lo que nos piden, ahí está la parte importante, lo que nos piden es 2 fichas de igual color, ya que siempre nos va a pedir pues cuántas hay que sacar como mínimo para tener la seguridad. Y las extracciones son al azar. Aquí lo que nos piden es pues obtener 2 fichas, nos piden 2 fichas de igual color. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad que hay que extraer como mínimo para obtener 2 fichas de igual color? Entonces, una vez identificado qué es lo que nos piden, el paso 2 nos recomienda que hay que empezar a extraer o a obtener lo contrario a lo que nos piden. Claro, porque si nosotros queremos tener, pensemos, si nosotros queremos tener la seguridad, si queremos tener la certeza, entonces, de alguna manera, lo que queremos no debería ocurrir. Lo que me piden no debería ocurrir al principio, porque podría pasar que uno saque pues una verde y en la siguiente extracción también te salga verde. Pero lo que te dice el paso 2 es que hagas lo contrario. ¿Para qué? Para que asegures que vas a tener la seguridad. Para que tengas la certeza de que ello va a ocurrir. Y entonces lo contrario a lo que nos están pidiendo, porque nos piden 2 fichas verdes o 2 fichas rojas, mira, nos piden o 2 fichas de aquí o 2 fichas de acá. Pero si voy a empezar a hacer lo contrario, entonces voy a realizar extracciones con el objetivo que no salgan 2 fichas iguales. Entonces la primera que vamos a extraer podría ser definitivamente un color cualquiera, que sería verde, por ejemplo. Y la que sigue, pudiendo ser verde, la teoría me dice que voy a tener que sacar lo contrario, para que no ocurra esto al principio. Entonces, si he sacado una verde, voy ahora a sacar una roja. Para que se cumpla que vamos a estar extrayendo lo contrario. Nos pedían 2 de igual color y aquí no tenemos 2 de igual color. La siguiente ficha que hay que extraer, cuidado ahí, podría ser verde. Si fuese de color verde ya tendrías 2 iguales. Profe, entonces mejor saquemos de color rojo para que no se dé ello. Si sale de color rojo también tendrías 2 iguales. Sea quien fuere esta ficha, tú vas a tener lo que te piden
pongámosle que sea roja. Y aquí tendrías 2 fichas de igual color. Por lo tanto, ¿cuántas hay que extraer? Como mínimo hay que extraer, hay que extraer 3 fichas para obtener 2 de igual color, que es lo que nos pide pues este primer problemita. ¿Sí? Esos 2 pasos nos ayudan a resolver una pregunta de manera sencilla. Hay un tercer paso que me dice si hay 2 o más casos. En el momento de extraer, si hay 2 o más casos, nos quedamos con el caso de mayor cantidad. Y esto también nos garantiza quedarnos con el caso que presente mayor cantidad, nos da la seguridad, nos va a dar certeza. Y eso lo vamos a ver en el siguiente problema. Bien, continuando con el tema de certezas, tenemos a continuación una pregunta del examen de admisión de San Marcos, allá en el año 2018. Y recordando los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Habría que empezar por lo contrario a lo que te piden. Es decir, identificas qué te piden y tú realizas lo contrario a lo que te están pidiendo. Si hay 2 o más casos, nos quedamos pues con aquel caso que presente mayor cantidad. De ambos casos, de ambas formas, tú estarías haciendo lo que llamamos el peor de los casos. Ahora bien, el problema dice lo siguiente, ¿no? Se tiene 15 bolitas blancas, 16 negras, 14 azules, 10 rojas y 11 amarillas. Eso es lo que tenemos en nuestra caja, ¿sí? Vamos a colocar aquí modelando nuestro problema de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos pues esto, 15 blancas, 16 de color negro, tenemos 14 azules, 10 rojas y 11 amarillas. Ahora, identifiquemos qué es lo que nos pide. El problema lo que nos pide es lo siguiente, ¿no? Obtener 2 bolitas de color rojo, ¿sí? Vamos a colocar aquí 2 rojas y 4 de color amarillo. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Claro está, en la menor cantidad de extracciones realizadas al azar y tener la seguridad de que ello va a ocurrir. Entonces, para poder realizar lo contrario, habría que darse cuenta que lo que nos están pidiendo son canicas de color rojo y de color amarillo, ¿sí? Son de ambos colores. Entonces lo contrario sería que no salga de ambos colores. Podríamos comenzar a que salgan las otras, ya que nos piden de aquí 2 y de aquí 4. Entonces saquemos los otros. Y en algún orden específico, profe, en realidad cualquiera, porque si tú sumas estas 3 cantidades, pues va a ser lo mismo si le cambias el orden de las extracciones. Es por eso que lo que decimos es, sacamos las 15 blancas, las 16 de color negro y las 14 de color azul. Ahora, entonces, al haber desaparecido ese tipo de color, porque en la urna solo quedarían rojas y amarillas, recuerda que ahora la cantidad que nos están pidiendo es 2 de las rojas y 4 de las amarillas. Es decir, de ambos colores me están pidiendo 2 y 4. Entonces lo contrario, ahora en este paso, sería que solo salga de un solo color, ya que nos piden de ambos colores. Entonces nos dedicamos solamente a observar del mismo color. Pero profe, si empiezo a sacar un solo color, podría darme el caso que sacan todas rojas. O podría empezar a sacar todas amarillas. Efectivamente, entonces ahí tendrías 2 casos. Y cuando tengas 2 o más casos, te quedas con el caso que presente mayor cantidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú empiezas a sacar las de color rojo? En este caso serían 10 rojas. Y luego cuando tú saques pues las de color amarillo, como te piden 4, bastaría que tú saques 4 de color amarillo. ¿Para qué sacar más? Suficiente con 4 para poder tener ahí lo mínimo que me están pidiendo en el problema, ¿no? Ahora, profe, ¿pero qué pasaría si en lugar de empezar a sacar las rojas, ya que me piden de ambos colores, cuando saco un solo color, qué pasaría si empiezo a extraer las amarillas? Entonces, en el peor de los casos tendrías que sacar pues las 11 amarillas. Y luego cuando vas a extraer las rojas, que son las únicas que te quedan, pues extraer 2 rojas. Entonces, ¿en cuál de los 2 casos hay mayor cantidad? Como te das cuenta que hay 14 y que hay 13. Entonces, el caso que presenta mayor cantidad está aquí al principio, donde hay 14. De esa manera,
tú podrías decir he extraído entonces aquí más que en el segundo caso. Aquí hay 14, aquí hay 13. Entonces la cantidad total que vas a extraer sería pues aquí 31 más 14, ¿sí? Que te da 45 y 14, 59. 59 bolitas, como mínimo. Ahora, hay que tener en cuenta, cuidado con el siguiente error. Porque muchas veces uno piensa que el peor de los casos es el mayor número que está aquí. Y no es así en realidad. Date cuenta de que si hay 2 o más casos, tendrías que quedarte con el caso que presenta mayor cantidad. No con el mayor número que te muestren los datos. Y la mayor cantidad está aquí. Cuando sacas en total 14. ¿Sí? Esta sería la respuesta para nuestra pregunta del examen de admisión de San Marcos. Muy bien. Continuamos. Bien, continuamos ahora con una pregunta del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2020. Dice, en una urna hay 18 bolsas de avena, 17 bolsas de azúcar, 10 de leche y 26 de arroz. Indica el mínimo número de bolsas que se tiene que sacar al azar para tener la seguridad de haber extraído un producto completo. Entonces, modelando nuestro problema, vamos a colocar aquí lo que tenemos dentro de la urna. En la urna tenemos pues 18 bolsas de avena, es decir, de avena tenemos pues 18, ¿sí? También tenemos de azúcar 17, así que vamos a colocar por aquí que de azúcar tenemos pues 17. También tenemos bolsas de leche y aquí colocamos pues que del producto leche hay, me parece, 10. Y arroz, también tenemos bolsas de arroz. Aquí menciona nuestro problemita que tenemos 26 bolsitas de arroz. Entonces, según el algoritmo o los pasos que habíamos visto para desarrollar preguntas de certezas, el primero de los pasos comprende en hacer lo contrario a lo que nos piden. Entonces necesitamos visualizar y tener claro qué es lo que nos piden. Y en el problema, efectivamente, lo que nos piden con claridad es completar un producto. Es decir, cuando tú hayas sacado las 18 de avena, ahí habrás terminado de hacer tus extracciones. Entonces lo que nos piden, vamos a colocarlo, es completar un producto, ¿sí? Completar algún producto, cualquiera de ellos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como dice nuestro paso, es hacer lo contrario. Hacer lo contrario a completar un producto sería que no lo completemos. Si no completamos las 18 de avenas, entonces tendríamos opciones de sacar 17, 16 o menos. Entonces el peor de los casos nos indicará pues que saquemos la mayor cantidad para poder estar seguro que va a ocurrir ello después. Entonces lo que vamos a sacar aquí, vamos a colocar aquí, sacamos, ¿sí? Lo que vamos a extraer serían bolsas de manera que no completemos. En este caso serían pues las 17 de avena, ¿sí? Que vamos a poner así. Las 16, de las 17 no vamos a completarlas, vamos a sacar 16 de azúcar. Lo que nosotros queremos es completar las bolsas de leche, que son 10, entonces lo contrario sería no completarlas. 9 de leche, ¿sí? Ahí está. Cuando nos queden esto o saquemos las bolsitas de arroz, sacaremos pues 25, de modo que no las completamos. Ahí están de arroz. Entonces, si no hemos completado la cantidad de las bolsas de avena, ni las de azúcar, ni la leche, ni las de arroz, ahora en la siguiente extracción, sea quien fuere, ¿sí? Sea quien fuere la bolsa que tú extraigas, vas a completar. Si la bolsa que sacas es de avena, tendrías las 18 de avena. Si la bolsa que extraes es de leche, tendrías pues las 10 de leche. Y entonces habrías terminado tu problema. Vamos a colocarle aquí que sale pues una de avena. Y de esa manera pues poder decir, profe, ya tengo un producto completo. En este caso, las de avena. Por lo tanto, nosotros decimos por lo tanto, ¿sí? Como mínimo habría que extraer, sumamos 33, 42, ¿sí? 42, 67 y 68. 68 bolsas como mínimo, ¿ya? 68 bolsas como mínimo, para estar seguro de obtener un producto completo. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra respuesta. Muy bien, continuaremos.
Bien, ahora tenemos una pregunta del examen de admisión de la Universidad Nacional de Callao en el año 2019. La pregunta menciona lo siguiente: si tienen fichas numeradas del 1 al 10, ¿cuál es la menor cantidad de fichas que se debe extraer para tener la certeza de que en las fichas extraídas existan dos fichas? Dos fichas en donde la suma de ambas sea pues una cantidad que es múltiplo de 7. Bien, entonces modelando nuestro problema tendríamos aquí la urna y las 10 fichas puestas en su interior. Lo que vamos a hacer es realizar extracciones y es importante, como habíamos mencionado, entender qué es lo que nos piden. Este es el paso principal, que tú sepas muy bien qué es lo que te piden. ¿Por qué? Porque nuestros pasos que nos pedían es hacer lo contrario a lo que nos piden. Entonces lo que nos están pidiendo, como vas a poder notar, es la suma de dos fichas, o sea, dos fichas cuyos números sumen pues un múltiplo de 7. En este caso, ¿qué múltiplos de 7 podrían sumar? Pues el 7 y el 14, ¿no? Ya que no podrían sumar 21 porque la máxima suma sería 19. Entonces, si ya conocemos o si ya entendemos qué es lo que nos piden, nuestras extracciones deben ser de la forma que no ocurra lo que está acá, ¿sí? Que no ocurra que la suma sea 7 y 14. O sea, realizamos extracciones para que pueda ocurrir lo contrario. O sea, que esto no ocurra. Y una de las maneras como podríamos estar extrayendo podría ser pues esto. Si la primera fuese 1, la siguiente tendría que ser una ficha con la finalidad que no me sume ni 7 ni 14, y el 2 lo puede ser. La siguiente ficha debe ser una ficha con cualquiera de las dos anteriores, no me sume ni 7 ni 14, y 3 puede ser. Pero si tú continúas y piensas en el número 4, cuidado ahí, porque 4 con 3 suman 7, y lo que tú tienes que hacer es lo contrario, que no sumen 7 ni 14. Entonces no te va a convenir salir 4 ni 5 porque con ella suma 7, ni 6 porque con ella hace 7. Y el 7 mismo, el 7 sí, ¿no? Porque hasta el momento no tienes dos fichas, solo dos fichas que sumen 7. Si saliera el 8 no hay ningún problema. Si sacas la ficha con número 9, no hay ningún problema. Mira, no tienes dos fichas que sumen 7 ni 14. Incluso si sacas el 10, no hay ningún problema. Ya que si tú ahí buscas dos números, no va a haber dos números que sumen ni 7 ni 14. Bien, ahora, la ficha que continúa, ¿sí? Con mucho cuidado, amiguito, la ficha que continúa irremediablemente te va a dar una suma o 7 o 14. Por ejemplo, si saliera el 4, como ya lo habíamos visto, con él hace 7. Y o con él hace 14. Si saliera 5, con él hacía 7, con él también. Si saliera 6, con él hace 7, ¿cierto? Y con 8 hace 14. Y son las únicas fichas que me quedan. Entonces, sea quien fuere, y vamos a ponerle aquí el 4, me va a generar una suma múltiplo de 7. Dos fichas, ¿sí? En este caso podríamos decir, aquí la suma me sale pues 14, múltiplo de 7. Suma, múltiplo de 7. Por lo tanto, ¿sí? Una de las respuestas posibles sería pues 3, 6, 7 y 8. Ahora, uno se empieza a preguntar, profesor, ¿pero ese será el peor caso? Por eso aquí nuestro segundo paso nos decía, si hubiera dos o más casos, te quedarías con el caso que presenta mayor cantidad. Y si tú por ahí empiezas a analizar de alguna otra manera, quizás mencionando, ¿no?, que salieran los números pares, ¿no? 2, 4, 6, el 8 no te convendría porque saliría él, 10 tampoco, y busca los impares, ¿no? El 1 no te conviene porque suma 7, el 3 no te conviene, el 5 tampoco, porque con él suma 7, el 7 sí te convendría, el 8 no te convendría porque con él suma 14, el 9 sí te convendría, y el 10 no te convendría porque con él suma 14. Entonces ahí, por ejemplo, tendrías un caso en el cual has sacado 5 y una más para completar. Serían 6, siendo esta cantidad de 8 fichas la mayor. Es por eso que si tú por ahí tienes otra manera de realizar las extracciones, tendrías que garantizar que salga mayor a 8. Si saliera mayor a 8, ese sería el caso con el cual te quedarías. Pero en este caso, ¿sí?, la mayor cantidad sería con este caso, ¿sí?, tal como están las fichas enumeradas aquí, que son 3, 6, 8 fichas. 8 fichas como mínimo. ¿Sí?
esa sería la respuesta para nuestra pregunta, esta vez del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao. Bien, y para terminar este tema de certeza, tenemos la famosa pregunta, ¿sí?, que aborda situaciones en donde nos pidan pues objetos utilizables. Vale decir, zapatillas utilizables, como esta pregunta del examen de San Marcos, o guantes utilizables, que es muy famosa en las preguntas de certeza. Entonces, esta pregunta del examen de admisión de San Marcos dice lo siguiente. Elena tiene 5 pares de zapatillas de color blanco y 5 pares de zapatillas de color gris. Todos los pares son utilizables y además están dentro de una caja. Con estas condiciones nos piden cuántas zapatillas se debe extraer al azar y como mínimo para tener con certeza, ¿sí?, un par de zapatillas blancas que se puedan utilizar. Entonces aquí aparece esta frase muy famosa, ¿sí?, de este tema también famoso, ¿no? Zapatillas blancas y que se puedan utilizar. ¿Qué significa zapatillas blancas que se puedan utilizar o qué significan guantes utilizables? Recuerda tú que si te piden guantes utilizables vas a necesitar uno que sea del lado derecho y otro que sea del lado izquierdo, y además del mismo color. Repito, cuando te estén pidiendo guantes utilizables, te piden guantes del mismo color, uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Cada uno de diferente lado. No sería conveniente que tú digas, profesor, pero yo 2 guantes del lado derecho me lo puedo poner frente a mano. Aunque sí se podría, no deberías abordar la pregunta con esa idea, ¿sí? Así que guantes utilizables son uno derecho y uno izquierdo y además del mismo color. Aquí la pregunta me pide pues 2 zapatillas blancas y que se puedan utilizar. Es decir, nos están pidiendo una zapatilla derecha, una zapatilla izquierda, pero que sea blanco. Entonces, ¿tú te acuerdas qué teníamos que hacer en nuestra preguntita? Lo primero que vamos a hacer es modelarlo, ¿no? Nos piden o nos dicen que tenemos 5 zapatillas blancas del lado derecho y 5 zapatillas blancas del lado izquierdo. ¿Por qué tenemos 5 zapatillas y son utilizables? 5 pares. Tenemos 5 pares y son utilizables. Y con las grises tenemos 4 pares y también son utilizables. Entonces, habíamos visto que lo primero que teníamos que hacer, pues, luego de modelar el problema, era entender o identificar qué nos piden. Y lo que nos piden está claro, ¿cierto? Lo que nos piden aquí es un par de zapatillas, pues, de color blanco y que se puedan utilizar. Entonces vamos a colocar lo que nos piden, ¿no? Nos piden 2 zapatillas, eso es un par, que sean del color blanco, ¿sí? 2 zapatillas blancas, pero además, sí, utilizables. Utilizables. ¿Sí? Utilizables. Ahora, luego de identificar qué nos pedían, ¿te acuerdas? En los pasos que habíamos visto, lo que sigue es que tú realices las extracciones con el fin de que esto no ocurra. Y para ello era conveniente hacer lo contrario. Lo contrario a lo que nos piden. Pues lo contrario que sea blanca y utilizable sería que no sea blanca o que no sea utilizable. ¿Sí? Eso es lo contrario a que sea blanco y utilizable. Que no sea blanca. En este caso, cuando tú vas a realizar extracciones que no sean blancas, entonces tendrían que salir todas las grises. Profe, ¿por qué no uno? Porque, repito, tendrías que tú hacer la mayor cantidad de extracciones para ponerte en el peor caso, ¿no? Para poder estar seguro. Entonces ya habíamos visto que si te piden color blanco, lo contrario es que no salga blanco. Y en este caso sería pues que salga solo gris, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la cantidad que sacamos, ¿sí? Lo que vamos a sacar sería en este problemita pues las 8 zapatillas de color gris. Sí, ya tenemos las 8 zapatillas extraídas de color gris. Ahora nos quedan solamente en la caja las 10 que son de color blanco, pero te piden que sean utilizables. Entonces lo contrario, ¿sí? Lo contrario es que no se puedan utilizar. ¿Y cuáles son las que no se van a poder utilizar? Las que pertenezcan a un solo lado, ¿cierto? Porque tú quieres que sea del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces tú vas a sacar solo un lado. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar que extraemos las 5 zapatillas blancas del lado derecho, ¿sí? 5 zapatillas blancas del lado derecho. Pero como te das cuenta, hasta ahorita no vas a poder utilizar las zapatillas porque solamente tienes las 5 blancas que son derechas. Te faltaría una izquierda. Entonces de las que quedan, basta con sacar una, ¿no? ¿Para qué sacar más? Con una suficiente podrías utilizarlas, ¿no? Y en este caso estaría sacando pues la menor cantidad para poder estar seguro de poder utilizar 2 blancas, ¿no? Aquí una blanca derecha con una blanca izquierda. ¿Cuántas zapatillas hemos tenido que extraer? Como te das cuenta, estimado estudiante, hemos sacado pues 14 zapatillas como mínimo, ¿no? Vamos a colocar 14 zapatillas extraídas como mínimo, ¿no?
que es la pregunta que nos estaba pidiendo pues este examen de admisión de la Universidad San Marcos. Muy bien. Esa sería la respuesta para esta famosa pregunta de las zapatillas utilizables, recuérdalo, ¿sí? Muy bien, estimado estudiante, yo espero que la sesión haya sido de tu agrado, ¿sí? Y que hayas podido aprender o compartir un poco de conocimiento que tú ya sabías. Ahora bien, si fue así, yo te invito a que te suscribas al canal Aprendiendo con Jonathan F, ¿sí? Y puedas comentar si por ahí deseas algún tema en donde tú deseas aprender un poco pues de teoría, ¿sí? Que de eso se trata esta idea, para eso está este canal, para ayudarlo, ¿sí? De mi parte, muchas gracias, cuídense mucho y éxitos.